La principal función del sistema muscular esquelético es producir el movimiento del cuerpo. Estos músculos tienen una contracción voluntaria, es decir, se contraen y provocan movimiento. Los músculos están constituidos por haces de células de forma alargada, llamadas fibras musculares. Los músculos se insertan a los huesos mediante tendones, conjunto de fibras conjuntivas, para provocar así, mediante la contracción, el movimiento de los huesos. Debido al alto consumo energético de los músculos, estos están nutridos por una gran red de vasos sanguíneos que aportan los nutrientes y el oxígeno, y se llevan los productos de desecho y el dióxido de carbono. Antes de iniciar algún ejercicio muscular, se debe de realizar un calentamiento moviendo piernas y brazos, para evitar que los músculos se agoten antes de tiempo. El músculo esquelético tiene un aspecto estriado y se llama también músculo estriado. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo verás. El músculo esquelético está compuesto de largas fibras cilíndricas, las células musculares. Cada fibra se compone de muchas fibrillas individuales y estas a su vez de filamentos. Hay filamentos delgados y filamentos gruesos y donde coinciden parece que haya una raya. El músculo esquelético consta de uno o más manojos de fibras colocados uno al lado de otro y envueltos por tejido conectivo. A cada extremo del músculo, el tejido conectivo forma un resistente cordón llamado tendón que fija el músculo al hueso. ¿Ves cómo encajan los huesos del codo? Es como una bisagra. Para mover el brazo, como en casi cualquier movimiento, hacen falta dos músculos. En la parte superior del brazo tenemos dos músculos, el bíceps y el tríceps. Estos músculos están unidos a los huesos por tendones. El lugar donde se unen al hueso fijo se llama tendón de origen. El punto del otro lado de la articulación donde el músculo se une al hueso móvil se llama tendón de inserción. Aun cuando contamos con tres clases diferentes de músculos, todos tienen la misma función, contraerse. Cuando levantamos el brazo, el tríceps se relaja y el bíceps se contrae. Los músculos no empujan, solo tiran. De modo que cuando bajamos el brazo, el bíceps se relaja y el tríceps se contrae. El músculo que dobla una articulación se llama flexor y el que la extiende, extensor. No todos los músculos están unidos a los huesos por tendones. Algunos lo están por otros músculos. Y los de la cara están unidos directamente a la piel. Mira. Esto es lo que pasa. Cuando tienes que hacer un movimiento, los impulsos nerviosos van del cerebro al tejido muscular. A contraerse, dicen. En el tejido muscular, a la altura de los filamentos, los impulsos nerviosos liberan un compuesto llamado adenosintrifosfato o simplemente ATP, que será descompuesto con ayuda del oxígeno. La energía química liberada hace que los filamentos se acorten, lo cual origina la contracción del músculo que produce movimiento y calor. Una fibra muscular individual o bien se contrae del todo o no se contrae. Cuantas más fibras musculares se contraigan, más fuerte será el movimiento. ¿Cuándo y cómo movernos? ¿Y cuánta resistencia y fuerza emplear? Los movimientos varían desde el más preciso al más suave. Dado que podemos controlarlos, los músculos esqueléticos se llaman músculos voluntarios. Los músculos que no controlamos se llaman involuntarios. Como el corazón o el estómago. Exacto. No controlamos conscientemente el latido del corazón ni la digestión. Aunque el estrés, los problemas y la tensión afectan a estos músculos. Otra diferencia importante entre el músculo cardíaco, los esqueléticos y los lisos es su velocidad de contracción.
A ver, parpadea. Un parpadeo, controlado por un músculo esquelético, ocupa 1/10 de segundo. Si el corazón hiciera eso, se agotaría enseguida. Seguramente. Pero el corazón es un músculo muy fuerte. Visto de cerca, el músculo del corazón se parece a un músculo esquelético en el aspecto estriado, pero por la forma en que se contrae es más parecido a un músculo liso. El músculo esquelético se contrae rápidamente, pero se cansa enseguida. En cambio, el músculo del corazón se contrae despacio con un ritmo regular e infatigablemente. A pesar de ello, en reposo un corazón normal late de 60 a 80 veces por minuto, más de 100.000 veces al día. ¿100.000 veces al día? Sí, cada día y sin parar. Solo descansa muy brevemente entre latido y latido. Un momento. Si yo no controlo el músculo del corazón, ¿quién le indica que continúe latiendo mientras duermo? Un área especial del tejido cardíaco llamada marcapasos que excita el músculo cardíaco para que se contraiga y se relaje, lo cual bombea la sangre a lo largo de los vasos sanguíneos. ¿Que están formados de músculos lisos? Exacto, veo que lo recuerdas. Como el músculo del corazón, el liso se contrae de forma automática y continua, pero con unos impulsos que vienen del cerebro en vez del marcapasos. Cada vez que comemos, utilizamos los dientes y los músculos esqueléticos de las mandíbulas para cortar y masticar los alimentos. Cuando tragamos, los músculos lisos del exófago mandan la comida o la bebida al músculo liso del estómago. Después de un par de horas de digestión, los músculos del estómago se contraen y hacen pasar el alimento hacia el intestino delgado. Durante las 4 horas siguientes, el músculo liso del intestino delgado se contrae con un movimiento lento, regular y ondulante llamado peristalsis, que hace pasar el alimento en digestión al intestino grueso. Los alimentos no digeribles salen en forma de desecho. Todo se produce automáticamente sin que nos preocupemos por ello, puesto que el músculo liso es involuntario. Los músculos conforman una gran red de tejidos fuertes que junto con los huesos le dan soporte a las diferentes partes del cuerpo. Juntos, músculos y huesos nos permiten realizar movimientos voluntarios, como por ejemplo caminar, correr, saltar, jugar, abrazar, guiñar. Sin embargo, también están presentes en importantes movimientos involuntarios, como por ejemplo respirar, digerir, toser, parpadear. En la cabeza hay 2 grandes grupos de músculos, los de la cara, que nos permiten hacer todo tipo de expresiones y gestos, y los masticadores, que nos ayudan a masticar, claro. Los músculos de la cara le dan forma a nuestro rostro. Estos trabajan de acuerdo al área en el que se encuentran. Para mover la boca existe un grupo de músculos que nos capacita para hablar, cantar, reír, besar y hasta llorar. En el cuello están una serie de músculos fuertes y potentes que nos ayudan a sostener y mover la cabeza. Los músculos de la zona del torso están repartidos por áreas. Los principales son: los pectorales mayores, nos ayudan a contraer los brazos hacia adelante. El trapecio, nos deja jalar la cabeza hacia atrás, dar giros y unir los omóplatos, y el gran dorsal ayuda a mover los brazos de Juan hacia atrás. Para la respiración empleamos los músculos intercostales, unen las costillas entre sí y contribuyen a la inhalación. Los serratos mayores también contribuyen con la inhalación. El diafragma es el que separa la cavidad torácica de la abdominal. Son importantes para el proceso de la respiración. Todos los músculos de las extremidades inferiores necesitan ser fuertes, ya que deben soportar el peso del cuerpo y desplazarnos de un lugar a otro. Entre los principales músculos del muslo están el músculo psoas mayor, que nos ayuda a doblar la pierna sobre el muslo. Para flexionar el muslo hacia adentro empleamos los músculos aductores mayor, mediano y menor.
Para hacer rotar el muslo hacia afuera están los músculos obturador interno y el externo. Y los más voluminosos son los glúteos, sobre los cuales nos sentamos, aunque también nos sirven de rotador y para mover el muslo hacia afuera. Para el movimiento de las piernas, los más importantes son el músculo tibial posterior, que nos deja extender los pies sobre las piernas y girarlos hacia adentro. El músculo tibial anterior, en cambio, ayuda a los pies a doblarse sobre las piernas y girarse hacia adentro. Para rotar los pies hacia afuera están los músculos peroneo lateral corto y peroneo anterior, que sirven además para las flexiones. Si queremos levantar el talón, emplearemos el músculo sóleo, entre la tibia y peroné. Detrás de la pierna están los músculos trícepsurales, formados de la unión de los músculos gemelos y el músculo óseo, terminando en el talón de Aquiles. Los brazos son las extremidades que más usamos para trabajar, escribir y comunicarnos. Para ejercer fuerza en los brazos empleamos el músculo trícepsural. Nos permite también cargar cosas. Si queremos girar y mover los hombros, usamos los deltoides. Al flexionar las articulaciones del codo, nos valemos del bíceps braquial, que además facilita los movimientos de articulación del hombro. Para extender el antebrazo recurrimos a los tríceps braquiales, que forman una masa voluminosa en el omóplato, el húmero y el cúbito. El braquial anterior, en cambio, permite flexionar el antebrazo sobre el brazo. Tenemos un esqueleto dentro nuestro. Así se llaman nuestros huesos cuando están todos conectados. El armazón del cuerpo humano, que incluye el esqueleto, los músculos y la piel, es una estructura fuerte y flexible. El esqueleto le da forma al cuerpo. Algunos huesos especializados protegen los órganos internos vitales. El cráneo, por ejemplo, alberga el cerebro, mientras que las costillas y el esternón protegen el corazón y los pulmones. Además de cumplir el papel, hay cartílago entre la mayoría de nuestros huesos. El cartílago es más blando que el hueso e impide que los huesos se froten entre sí. Los músculos también cumplen una variedad de papeles. Los músculos que se insertan en el esqueleto o músculos esqueléticos tienen bandas o estrías, mientras que los músculos de los órganos internos son lisos. Un tercer tipo de músculo, llamado músculo cardíaco, se encuentra solo en el corazón. Los músculos son un grupo de estructuras de color rojo por la gran cantidad de sangre que estos tienen, que están compuestos de unas estructuras capaces de contraerse, de generar contracción. Y eso es lo que ustedes sienten a través del movimiento. Los músculos están unidos al sistema esquelético, a los huesos. Por lo tanto, su función básica es la de proveernos el movimiento, generar elongación y contracción. La lesión muscular es de las lesiones más frecuentes que nosotros tenemos en la consulta. Yo te diría 2 o 3 veces al año una persona en promedio tiene este tipo de lesiones, de diferente gravedad, por cierto. Dentro de esto, el muslo, con el cuádriceps por delante, el isquiotibial por detrás, son las lesiones más importantes en frecuencia. Pero también lo que es la parte del tríceps, la parte baja gemelar, o pantorrilla también llamado, es una lesión muy frecuente. El orden básico de las lesiones musculares están dadas principalmente primero por lo que son las contracturas musculares, que es la sensación del músculo apretado, tenso y levemente doloroso, los calambres musculares que dejan secundariamente también sensación de contractura y el desgarro muscular en un momento de una contracción violenta, es decir,
cayendo de un cabezazo o yendo a buscar una pelota larga, en que el paciente hace un movimiento de elongación violento, muchas veces más allá de su consideración. Y lo que ocurre es una herida muscular que sangra. ¿Y qué siente el paciente? El paciente siente un tirón violentísimo, un punzazo violentísimo, que lo hace tener incapacidad de movilizar la pierna. Finalmente, yo te diría una de las causas más importantes son los traumatismos directos. El desgarro se produce generalmente ya sea por un golpe, una patada, el clásico pancorazo. Te puede llevar a una lesión muscular que puede generar un hematoma y un gran dolor que puede ser invalidante para ese partido o para la semana completa. Una vez producida la molestia muscular, asegúrese de saber cuál es la magnitud de esta. Consulte con su médico. Él será la persona más indicada para determinar la magnitud de su dolencia. A través de una evaluación clínica o mediante la obtención de algunas imágenes, él determinará la categoría de su lesión. Existen 3 etapas en el tratamiento de las lesiones musculares. La primera fase o fase aguda demora entre 48 y 72 horas. Utilice hielo en la zona lesionada y un vendaje compresivo elástico. En esta etapa está contraindicado el masaje, el calor y los baños de tina. No debe aplicarse ningún gel, ungüento o crema que le digan sus amigos o conocidos. La segunda fase corresponde a la fase de cicatrización. Se inicia entre el 3er y 5.º día luego de producida la lesión. El manejo del dolor y del uso de técnicas de fisioterapia como electroanalgesia, ultrasonido, compresas húmedo-caliente, stretching, con el propósito de acelerar la fase de cicatrización junto con pequeñas contracciones musculares que no le originen dolor, elongaciones del músculo lesionado y actividades físicas menores como andar en bicicleta y trotar suavemente, ayudan a la cicatrización de la molestia muscular. Disminuya los tiempos de recuperación, repose y sométase a un tratamiento adecuado. Entrene adecuadamente su musculatura, mejore su capacidad física y mejore su elasticidad muscular. Debe realizar siempre una rutina de elongación de los músculos que va a ocupar durante la práctica del fútbol. Con eso, usted prevendrá lesiones a futuro.